Es la 1:42 de la tarde, hoy viernes 29 de junio del año 2007. Nos encontramos en Pedernales, específicamente en el edificio de la Gobernación. En el mismo estaremos conversando con el señor Julio Antonio Mella, quien nos estará contando sobre sus vivencias y algunos aspectos históricos de primer orden. Gracias, señor, por recibirnos. Gracias por formar parte de la historia oral de la República Dominicana. Gracias a ustedes por brindarle esta información. Por el Archivo General de la Nación, el equipo de historia oral, Jocelyn Espinal en cámara y un servidor, Pedro de León. Para que quede grabado, por favor, repita su nombre. Julio Antonio Mella. Señor Julio, la fecha de su nacimiento. Yo nací un 12 de abril de 1941. ¿Dónde nace usted? Nací en la comunidad llamada Ávila. Eso es aquí. En Pedernales. Pedernales. Señor Julio, por favor, su infancia, su niñez, ¿qué usted recuerda? Bueno, recuerdo que en la comunidad que nací, la cual era una propiedad de mi papá, la finca de mi papá, Pedro Mella, había allí una plantación de café. Y luego, pues, que me recuerdo de pequeño, donde me bañaba, me recuerdo pequeño cuando yo miraba las nubes, sentado en un tronco de un naranjo. Recuerdo las correrías entre el cafetal. Recuerdo que me dicen cocuyo precisamente porque emulé a mi padre en la cacería silvestre, y uno de mis hermanos me hizo un fusil de palo y una valija. Y yo de ahí andaba de noche entre el cafetal cazando un cerdo o un chivo, porque emulando a mi propio padre. Y ahí un tío me puso ese sobrenombre. Era un cocuyo que anda entre cafetales. Sobre esa adolescencia, ¿qué recuerda? Eventos fortuitos aquí en Pedernales. Bueno, a la edad de los 10 años, tenía yo, surgió un acontecimiento estremecedor en Pedernales, en razón de que un militar desertó por una sencilla razón. Este militar era el guaremate, o el que guardaba la comida, o el que despachaba la comida en la fortaleza, llamado Manuel Emilio Valls. El que un día, un domingo, comió en mi casa, la casa de mi madre, y allí mandó una de mis hermanas a buscar 2 botellas de ron al colmado de Bienvenida Trujillo. Y este corrió para la gallera a ahogar gallo con sus tragos. En la noche, al terminar las 7 de la noche, salió de la gallera y se fue a donde él tenía una mujer en un prostíbulo. Y allí él comenzó a inquirirle a la mujer el por qué no trajo los muebles que él le encomendó comprar en Barahona. Al ella no darle una satisfacción de ese mandato, él la atropelló. La atropelló porque su mano estaba ahorcándola. En ese interín intervino una patrulla militar comandada por el cabo Barraco, así le decían, y se lo quitó de encima, se lo quitó de encima a la mujer. El cabo, ahora sea la patrulla, los llevó a él detenido a la fortaleza, y a ellas también, a la mujer. Y al despachar a la mujer de la fortaleza, porque no había cargo contra ella, si él que fue atropellada, ella le voció en la fortaleza que ella no fuera a molestarle de nuevo, porque iba a venir a reportarlo. Ella se fue a su casa, no durmió en su casa, se hizo acompañar de otra mujer para dormir acompañada, llamada Gisela. Y alrededor de las 3 de la mañana nosotros vivíamos al frente. Notamos un forcejeo frente a la casa donde nosotros vivíamos. Y era él que estaba llamándola. Y ella lo insultó con palabras obscenas, a lo que él respondió: tú me vas
me está insultando. Sobó su fusil, comenzó a disparar desde fuera, porque había una luz dentro que él podía controlar la ubicación de ellas. La mató a las dos, penetró por una ventana y las punchó por varios sitios con una bayoneta. Y dijo una expresión que yo pude oír en ese momento, y dijo: esto es para que respete a los hombres. Cogió, se fue a la frontera ese primer día domingo, año 51. Y recuerdo yo que esas mujeres la velaron, las dos, en la misma casa de Gisela. Estas se mantuvieron sangrando durante el día y alguien decía que ellas estaban sangrando y por ende el matador no estaba lejos. Y así parece que fue. Porque en la mañana de ese día, antes de enterrarla, se encontró este militar con otro guardia en la frontera y lo combinó a entregarse, lo combinó a acompañar a la fortaleza bien para atrás, apellido Medrano. Y el Soto le digo: no, yo no voy. Manuel Emilio Valls le digo: no, yo no voy. Usted no va a matar. No te vamos a matar, no me va a ayudar, entrégate por favor. Él le dijo: no. Y vete si tú quieres que nos pegamos todos. Se metió a la frontera, se metió de aquel lado de Haití y Medrano retornó a la fortaleza cuando cumplió su horario de servicio. En horas de la tarde, cuando estaban enterrando las mujeres, como a las 4 o 5 de la tarde, estaba yo en el cementerio y le advertí a un muchacho llamado Tiro, a Mauricio aquí, que se bajara de la empalizada, porque había el temor de que hubiese un ataque en cualquier momento, porque el ganado de esa propiedad estaba moviéndose mucho, lo que es un indicio que había de alguien dentro. No salimos bien del cementerio, contamos el tiroteo. Existe el tiro como consecuencia que Medrano recibió un balazo en plena frente. Murió. El mayor en esa época, Oliva García, se quedó pasmado. Mi papá le arrebató el fusil, un M2 que tenía en la mano, quiso perseguirlo, pero entonces lo detuvieron los demás guardias. Papá fue recogió al muerto, al guardia, Guido Medrano, lo subió encima del bumper del jeep y se lo llevó para el hospital a la fortaleza. Ese día se incrementaron más las patrullas y no pudieron localizar. Lo buscaron gente conocida de él, el mayor, el capitán, que era Guido Almanza, en ese momento lo buscó con mi papá conjuntamente, entró a la frontera desarmado y no lo localizaron, o él no se quiso dejar ver. Trujillo había ordenado que oí yo, porque yo era limpiabotas en la fortaleza, en seccioncito limpiabotas en la fortaleza, y oí que ordenó que no lo mataran. Inclusive mandó unas medicinas para que le curaran a él o a los que se le estaban heridos en ese momento. ¿Qué sucede? Que ese día, el día siguiente, 2 días después, después de entierrar a la mujer al día siguiente, Manuel Emilio Valls, el sector, se mete a las Pedernales. Y ustedes preguntarán: pero tú, un muchacho con 10 años, ¿por qué tú tienes aquí tantos datos? ¿Por qué tú te recuerdas tanto de eso? Yo te digo lo siguiente, de la siguiente manera. Primero, yo lo conocía muy bien porque él iba a mi casa periódicamente a comer. Segundo, porque él me conocía muy bien. Tercero, porque me vi envuelto en todos los eventos, todos los conflictos, en todas las situaciones. Pero cuando él se me trepó, me encuentra en el colmado donde yo estaba, él llega. Y allí, estando yo, había un militar, un cabo. Y este cabo, cuando ve que él llega, no lo conocía, pero le dijo: vete a la fortaleza, y dije que tú me viste. A mí me dice: vete a tu casa. Lo conoce, vete a tu casa. Yo me voy, pero quedo de reojo mirando. El guay estaba a la fortaleza huyendo. Y él sale entre patios y se mete un potrero en la parte este de la ciudad. Allí cae un pelotón del pueblo, llaman a la aviación, se levantan 2 AP-6 y comienzan a buscar la parte este de la ciudad.
en la parte de la entrada. Había un cañaveral a la entrada, y uno de los aviones divisa un casco metido en un suelo, entre la caña. Y este avión le dispara con una 50 y mata a 2 guardias. Uno pilotoriano y otro sordo. El hombre que estaba metido, Manuel Emilio Valle, que estaba metido debajo de una alcantarilla dentro del agua, que no pudieron detectarlo, este hombre. Debajo de una alcantarilla bajo el agua. En la alcantarilla, en un cruce de agua. Traen los militares, lo ven en la noche, pero ¿qué resulta? Que en esos días habían traído a Pedernales la señora de Santiago, que no recuerdo el nombre, creo que Tatica, algo así. La manda Trujillo con el SIN a Pedernales, para que la tuvieran aquí presa. La tenían en una solitaria. Y esta mujer estaba acusada, según lo que dijeron los miembros del SIN, que llegaron al taller donde yo estaba en ese momento, un maestro de mecánica que todo el mundo conoce. Nono, el señor le decían Nono. Y le preguntan, ¿qué te venía que Bernales? Un cepillo de esos cepillos famosos. Y no traen una enemiga, una señora de Santiago, que hizo matar a unos amigos suyos. De ahí le pasó la información. Luego, pues cuando sucede esto, esa mujer, los 2 aviones matan a los guardias. Ella le envuelve los pies con hilo a los 2 guardias, porque recurrieron a ella, los militares de aquí de Bernales, y ella le envolvió los pies con hilo y le puso una moneda debajo de la lengua, moneda de centavo. Y ella dijo que él iba a la fortaleza, que en la fortaleza van a ganar. Efectivamente así fue. Ese día siguiente, después de matar a los guardias y que les bombardearon los aviones, se encontró con un pelotón en la parte alta de la ciudad, en la calle Duarte. Se tirotearon, él salió herido en un brazo izquierdo, aquí arriba, salió herido, se tiró al canal y fue la ataque contra la fortaleza. Cuando se paró, le disparó el centinela, que es lo que yo estoy diciendo, lo viví, lo quemó la piel, le quemó la franela, quemó la camisa, la bala, de un Mauser, fusil Mauser, y le quemó la piel. Este guardia se tiró de la rodilla, y él creía que iba a matar. Cuando él intentó subirse a duras penas por empalizada para cruzar entre la fortaleza, el guardiero Carlos, una bayoneta en el suelo, ahí lo agarraron. Hicieron un maratón con él, tocan campanas, hicieron mucha bulla. Ayer recibió todos los insultos bien por haber. Él dijo todo lo que quería decir, amenazó al mayor de momento, hizo el ademán de tomar un fusil desde el suelo. Ayer recibió unas patadas. Entonces ya tenían el intestino para que fuera el intestino. Yo, en ese momento, por seguridad, mi mamá me puso a vivir a dormir esa noche cerca de la fortaleza, en entrada, por seguridad. Y esto campana, todo el mundo cogió a la fortaleza. Y allí yo lo vi. El hombre lo enterraron, y los perros al otro día andaban con él en la mano, en la boca. Y ahí termina esta historia. En cuanto a Pedernales, en la otra parte, Pedernales se funda allá por los años 25 por disposición del presidente, no recuerdo el nombre del presidente en este momento, pero sí encomendó un ingeniero llamado, un historiador llamado Profesor de Nolasco, para que viniera a hacer una villa, una especie de casas, para hacer un asentamiento. Año 24-25, ¿verdad? Sócrates Nolasco. Y ese señor vino, hizo unas cuantas casas de Tejamamín,
instaló una cantidad de familias, unas 10, 20 familias aproximadamente, casi todas oriundas de Urgé. Pero ya aquí había antes vivencias de nacionales dominicanos con nacionales haitianos. Uno de los primeros elementos que aquí estuvo en ese trasiego de va y viene fue Robinson Garó, que todavía hoy por hoy hay una cueva que le llaman Robinson, y una subida también, una especie de elevación. Luego viene un señor llamado Genaro Pérez Rocha, que su ganado desde Riquillo, que tenía su punto en el Riquillo y Oviedo, y después trasladándose acá el ganado, y él vino a este lado pastoreando, vio que había buen terreno para ganado, y aquí hizo una especie de comunidad de gente. Él se logró hoy por hoy el fundador del ganado, este derecho. No así con Robinson Garó, en razón de que la actividad de Robinson Garó era en la venta y tráfico de ganado, los haitianos. Y él no asumió, no hizo ningún tipo de edificación, no trajo gente para que le diera esa posibilidad, ese título. Y se le dio al señor Pérez Rocha, que sí trajo gente riquillo de Oviedo y Rubelier, primero para que atendieran su ganado. Y luego pues se formó una comunidad, pues la gente se dieron el terreno bueno, se vendieron las propiedades y se quedaron. Y así comienza Pedernal, López de Rocha, Genaro Pérez Rocha. Genaro Pérez Rocha, papá de Calú, el que usted va a ver más tarde. Esa parte de ahí, de la fundación, Pedernal en el año 48 llega a Pedernal una compañía de exploración de bauxita, ya marcó al Corporation Company. Pero antes de eso, Pedernal sufre un descalabro, que es el año 48, cuando Trujillo termina la Segunda Guerra Mundial. A Trujillo le viene la idea de que el café tiene buenos precios, y que Pedernal le da mucho café y que debe aprovecharlo. Y desarrolló a todo el mundo de las zonas agrícolas y cafetaleras de Pedernal. Las desalojó. Se metió la guardia, esta gente, entre ellos mi papá, fueron a la playa, luego se fueron reubicando en el pueblo, en sus casas que tenían, porque ni siquiera les permitían que fueran a sus casas, sino que se fueran a la playa, porque iban a sacar a algunos fuera de aquí, en barco, ni en barco para eso, lo sacaron. Mi papá se quedó, que tenía su casa aquí en Pedernales. Y con el tiempo, como no dio el resultado Trujillo, porque no tenía un mecanismo de recolección ni tenía ni llenar la expectativa que le esperaba, pues abandonó las propiedades de Trujillo en su momento y la gente fue cotejándose de nuevo gradualmente. Poco por sucedió de nuevo. Y fue un proyecto ambicioso a gran escala. Bueno, lo revendieron a Trujillo, quería que había demasiado café, tenía buena empresa, tenía la Segunda Guerra Mundial, había buenos precios, y él debía aprovechar eso y lo dio Trujillo. Y desalojó en un poquito de café por mundo. Invirtió nada de invertir, recoger lo que había y descendrá. Ok. Sí, lo desalojó para sacar el café. Ok, para aprovechar ya el trabajo hecho y el vender café. Okay. Como dueño y señor del fondo. Ya. Pero no llenó la expectativa que él entendió y lo abandonó. Y ahí Fernández discurre en su historia con la Alcoa, que trabaja aquí en la exploración, que emplea gente, que comienza ya a edificar cosas, vías de comunicación, la exploración misma, emplea gente de todos los lares, hace un gran taller, termina la carretera en el 56, que da acceso a las minas de bauxita, construye un muelle en Cabo Rojo, hace una cantidad de hoteles y de edificaciones para alojar su gente, instala muchos camiones, muchas grúas, y comienza la exportación de bauxita en el año 56. En el 86.
56. Pedernales fue un repunte económico por esa situación, porque había mucha gente empleada. El salario que pagaban era $1 por día, al obrero, 56 centavos. Comparado con otros salarios, ¿era aceptable? En la época era un poco aceptable, por eso es lo que había, no había otra cosa. No había competitividad, no había donde la gente diferenciara una cosa a la otra. Se acuerdo en una cantidad de años, mandando cositas afuera, la gente fue cambiando de estatus económico, hasta que llegó un momento dado que se viajaba por avión. La gente viajaba en avión, viajaba sin carros propios, no viajaba ni luz ni autobús, no había. La alcohol se va, se cae todo, la gente se va, y volvemos a un pueblecito mísero, ceniciento, al viste que cangrejo, sembrando, y así se hace una cantidad de cosas, de hechos, que la gente hoy por hoy ha sido hábito de su propio mismo destino y ha podido lograr sobrellevar la vida con sus habilidades. Hechos sobresalientes de esa época, excepto la guerra de abril, que de una manera u otra no tuvo mucha repercusión Pedernales, pero se usó aportación de aquí, cantidad de unos de gente, y fue recibido y devuelto. Pero quedó un sentimiento latente por ese movimiento. Porque Pedernales fue golpeado por el tumbante del gobierno, le sacan su gobernador, le sacan su gobernador, gente muy querida de aquí, gente muy respetable. Luego el gobierno de ¿cómo se llaman? El Juan Bosch, en sus 7 meses vino el asunto de los viriatos, vino el problema de los 7 enanitos, y así sucesivamente no pudimos aguantar. Vino un ciclón en 55, acabó con una cantidad de casas, y dice un casa por aquí, casa por allá. Y vino otro ciclón en 66, acabó una cabosa también, acabó con una cantidad de edificaciones de casas, para que con 6 meses en el gobierno se hizo un barrio, y así fue haciendo barrios, transformando el pueblo a lo que es hoy. Estalla la guerra de abril, una cuestión de intereses en el 65, un problema de competencia dentro de la Fuerza Armada, que eran las cantinas militares. Era una especie de corrupción colectiva entre los pueblos castrenses. La queja de los sectores de poder económico de las tiendas precipitaron ese movimiento. Hubo disgusto, hubo problemas entre los generales de alto mando que dirigían estas cantinas, a la cabeza con Belisario Peguero, Camaño, que era jefe de la policía, que era miembro de la policía, un coronel de la policía en esa época, fue uno de los promotores de ese gran cambio, de que no debía ser así, de que tenía sectores económicos que estaba presionándolo y que se vio compelido a comprometerse en esa situación de terminar el Italia. Pero también se une por un sentimiento patriótico de Fernández Domínguez, que era adepto a Juan Bosch o a la Constitución del 23. Entonces, dadas esas ideas, aprovecha coyunturalmente el PRD la reposición de la Constitución de 36. Y se como movimiento capitalizan. Y para que eso pueda ser, no tuvieron ellos más que apoyar la idea del PRD, que concitó la atención en ese momento de eso. Y entonces estalla el gran movimiento, el gran problema, donde todos los militares del país estuvieron de acuerdo a los primeros momentos de que debían eliminar la actividad, Nicaragua por una restaurante. Y esto, cuando los generales de acción pues estuvieron cercados, se vieron derrotados, se recurrieron a la intervención militar.
Cuando los militares de distintos pueblos vieron que los gringos venían para adentro, cambiaron la actitud automáticamente. ¿Cómo se entera del estallido de la guerra? Yo había una sesión en el ayuntamiento, yo era empleado del ayuntamiento, como liniero eléctrico, de Pedernales. Sabía del movimiento, que había estado germinando un movimiento en ese sentido. Lo sabía. Pero un periodista que andaba con Rafael Casimiro Castro, que era un acto de entre PRD, y era senador por Pedernales, de puesto, naturalmente, quiero decir, de puesto del gobierno, de puesto del senador. Y nos decía que había movimiento para reponer a Juan Bosch en el poder, pero un asunto muy poderoso. En la sesión había un radio, en la sesión del ayuntamiento, del cabildo, había un radio encendido y fue un momento en que Peña Gómez lanzó una proclama, ese 24 de abril, sábado, y todo el mundo escuchó esa presentación. Hubo una algarabía o una alegría, comenzamos a hacer preparativos para ir a respaldar este movimiento, salimos de aquí, el 26, algo así, en 2 camiones para la capital lleno de gente, salimos en jeep. 2 camiones. Claro. ¿Y cómo las personas se unían para ir allá? Una idea, vamos a defender la constitucionalidad, esa era la idea. Y cuando llegamos a Barahona, Y los dueños de los camiones, que son voluntarios del ayuntamiento en este caso. lo digo del ayuntamiento. En ese momento llegamos a Barahona alrededor de las 3 de la tarde, 2 de la tarde así. Nos paramos en la estación de gasolina para abastecer los vehículos y allí nos rodeó la aviación militar y yo todo el mundo con la fortaleza. Yo no fui a la fortaleza, porque yo estaba armado, tenía un Kimbo, como dicen por ahí, aquí, tenía un revólver. Yo estaba distante, sentado en un muro. Cuando vi los guardias que llegaron y preguntaron si quién es ese grupo, yo me dejé caer de espalda, ya fui. Me quedé luchando. Me metieron a todos en el camión que me tienta la base militar de Barahona. Bueno, usted estaba a una cierta distancia mientras los vehículos se abastecían de combustible. Sí, yo estaba abasteciendo vehículos de combustible y en ese interín llegó los militares, 2 camiones de militares, preguntando a quién dirigía ese grupo. Cuando ellos dijeron, súbase todo al camión, yo me tiré de espalda, dejé caer de espalda, me colé y me fui, porque tenía un revólver encima y no voy a permitir que me llevaran a la fortaleza. Y allí se lo registraron, y hubo una amenaza de muerte. Lo despacharon, pero sobre la base siguiente, con la condición de devolverse, con un avión AT-6 encima vigilando. A los 2 vehículos, a los 2 camiones. Correctamente. A 2 vehículos, un jeep y un camión. Y cuando llegamos veníamos a la costa, después tuvo que apreciar en la carretera, el avión encima de nosotros, cruzaba por encima cada rato. Ahí me encontré con un señor que venía ya para acá, me desmonté del camión y devolví con él para Barahona. Pero con mi filho encima, con mi hijo encima. En Barahona, pues, me aconsejó este señor, que es el esposo de la mujer mía, el papá de la mujer mía, hoy. Me dijo, vamos a Pedernales, tú buscarás una oportunidad para volver para allá. Fui para acá y después, 5 días después, volví me fui a la hospital, cuando precisamente los gringos habían entrado. Y ya usted sabe la historia de lo que pasó en Santo Domingo, todo lo que hubo, la lucha fratricida, los muertos, que fue muertos. Tuve que ingresar a la policía militar constitucionalista. Y de ahí para acá. Así estuve preso, por una razón. Fui acusado de que yo iba a asaltar la fortaleza, tiempo después de concluir el problema bélico.
Pues no, creo que tuve que me dejaron, tuve que aislarme en la capital con ese tiempo. Okay. Señor Julio, cuando usted decide de una forma valiente no retornar acá e ir allá a integrarse en la guerra, ese avión que estaba sirviendo de escolta para obligarlo, ¿cómo usted lo evade? No, porque fíjese, nosotros en la carretera veníamos para acá, pero de aquí para allá iba el papá del chofer del camión, amigo mío. Okay. Entonces él se para preguntar qué pasaba. Yo me desmonté, me fui con el viejo para atrás, para abajo. Okay. Pero él me siguieron para acá, también. Y el avión seguía vigilando, de vez en cuando. le da sus roces, Okay. su pintura, mejor pintura. Ya. Y cuéntenos, por favor, para nosotros imaginarnos esos detalles. Cuando usted llega a la zona condicionalista, ¿quién lo recibe? ¿Dónde se hospeda? Sí. Yo llego a la capital. No, yo voy de aquí en un avión a Caucedo. Porque el viejo me dijo a retornar. Yo iba para la ONA de nuevo. Sí. Retorné con el viejo para acá, con el papá de mi esposa. Retorno para acá, porque no había condiciones para ir, además tenía el compromiso encima. Retorno aquí y luego voy en un avión a la capital. Que le llaman Caucedo y yo entré a la capital por la banda ferroviaria, que fue en Trabajito, decía. Me quedé mi hermana en la Ramón Cáceres, próximo a la Máximo Gómez, ella dijo, me quedo ahí con ella. Al día siguiente me voy a la zona constitucionalista. El día no fue una maleta. Cuando yo cruzo por el área de Avenida Mella, por Santa Bárbara, y entro una mi tía, y mi tía lo que fue allí toda la escalera llena de sangre, y un desastre, los pollos que vienen a la granja, estuve desaparecido. Aunque estaba dentro del cordón constitucionalista, yo seguí caminando para más amistades, que estoy aquí. De allí me esperé. No sé, la familia Mancera, en las calles para allá, esquina Subo Portes. Allí me esperé, entonces me ingresé, empecé en busqué a Casimiro Castro, dentro del movimiento, lo encontré, y me ingresó con el ingeniero Cocuyo, ingeniero Valls. Cuyo Valls. Sí, en la policía militar. Allí estuve entrenando en el parque Doña María de Hosto, en Malchambi, haciendo ejercicio militar. Y ella hacía mi servicio de noche patrullaje en la zona colonial de Nunji, con una 50 encima, y la robo. Yo soy yo un tiempo en eso. Ahí estuvimos en los distintos conflictos que hubo internos, con la muerte de Oscar Santana, la muerte de un señor llamado Gallino Manuel de San Cristóbal. ¿Usted estuvo ahí cuando el asesinato de Oscar? Ya. Y entera su versión, por favor. Bueno, fue un ladrón que lo mató. El mercado de la Villana de ella. Lo agarró robando y le disparó y lo mató. Un vándalo. ¿Estaba patrullando la zona la noche? No, yo ese día no, pero sí fue a prima noche. Mi servicio entraba después de la noche. Y lo mató ese vándalo, Oscar Santana. Porque él era jefe de área. Así pasan muchos casos desaparecidos, con uno que llaman Carabina, que estaba robando en el malecón. No lo mataron, pero sí lo asaltaron, hubo un forcejeo, un tiroteo. Así pasó con los rolitas en San Carlos, que tuvo tamaño que bajar de los pelos, ella controlaba. Y había muchos actos apensivos. Sí. Yo también vi una ocasión que la Chapel Díaz tuvo que calletear a unos cadetes que estaban robando en el muelle, en los almacenes. La Sabana. Y así sucesivamente. ¿Y cómo usted valora entonces la moral
en la zona constitucionalista. Bien alta, porque se corrigieron algunos males, y se le puso atención. El movimiento fue lindo, muy bonito. Tiene patriotismo, de una altura enorme, pero como ese Hernando, que la vieja Santiago, tenemos campaña. El único que a veces salía del contexto de la política de la guerra en ese momento era Montearache, con cierta orgía que hacía. Pero fue también publicado, había problemas, pero pude controlarse. Ya, cierto río, diríamos, con los tragos y la... ¿Tuvo problemas con eso? No tanto, pero sí hubo una especie le llamaba atención, hubo una especie de faltar de palabras Un camaño. ¿Usted observó eso? ¿O se lo no, a nivel de grupo, sí, ya estaba muy alto. Ya. Y la cotidianidad de la guerra, que usted recuerde, los alimentos, los servicios, por ejemplo, de recogida de basura, cosas así, porque no todo el tiempo se estaba había una especie de servicio de comida, que habían puntos. Por ejemplo, comida de la aduana, que está en la aduana depositada, que utilizaba a distribuirlo entre los comandos. La basura se cuidaba mucho de la gente de acumularla porque de que no se cogiera. Pero había un medio de botarla que no tengo específicamente la mente ahora cómo era, pero sí había un medio de recordarla. El conde era un heredero de gente, como dicen, en una cantidad de gente enorme, de Tercopelo, donde todo el mundo se daba cita para actualizarse, para comentar los hechos. Había una especie de orden eterno con tanto. Cuando se llenaban, cuando había mítines buscando respaldo de tamaño en el Parque Independencia, esto era un lleno en todas las 60 del área portal, todas las avenidas cerradas, todas las calles cerradas, un apoyo masivo. Yo pude observar eso, yo estaba en la parte de la seguridad, en la tribuna de la seguridad, pude palpar eso. Pero el movimiento tuvo que negociar, pero si salieron por gran salida, con eso en búnker a la cabeza, con Mayobre, con un día de la OEA, y buscaron un arreglo de terminar el conflicto. De ya Juan Bosch no venía, no lograron salir de Puerto Rico. Fernando Domínguez había ido, tuvo que lograr repararse sin él. Tantas muertes, cosas. Se buscó una forma negociada y se buscó a un presidente y se colocó, consensuado por las dos partes. Y hay inteligencia para ver cierto que no se puede. Lo que usted recuerde, eso no ha pasado ya muchos años, la percepción que se tenía en el momento dado, cuando se comentaba que es probable que Juan Bosch retorne otra vez, que fueron a buscarlo, cosas así. ¿Qué se decía? ¿Que no pudo venir, que no quiso, que se lo impidieron? ¿Cómo usted recuerda? Lo que se dijo siempre, porque inclusive había un área que se había limpiado para realizar aquel avión Kennedy. Entre la Máximo Gómez y la López de Vega. Había una serie de nombres que estaban limpiando para realizar el avión ahí. Y lo que se dijo en ese momento era que en la CIA se le enteraba de la situación y que le cerró la puerta, no lo salió. No lo salió de Puerto Rico. Ya. Eso es lo que se dijo. Otros dicen lo contrario. Otros dicen que él no quiso venir, que no quiso salir. O que se puso en evidencia para que no hagan salir. Okay. Sobre los integrantes, diríamos, personas de Pedernales, usted observó allá en la zona constitucionalista, ¿se buscaron unos con otros? Sí, los Pedernales sí. En la policía militar constitucionalista estaba, como ahí estaba los Mancebos, uno me dijo apellido Mancebo, estaba Nanano,
Mancebo, Mesías de Mancebo se llama, Mesías de Mancebo. Estaba con un llamado Constantino, de aquí. Estaba donde se llamó Rafael Mancebo. Y en la otra parte, con la policía constitucionalista, que es la que estaba en el Conde 92, estaba Clemente Pérez y estaba yo. Clemente Pérez y usted. Con el comandante Perdomo, el mayor Toribio y el ingeniero Baez Julio, Julio Baez. Claro. Señor Julio, la participación de la mujer en la guerra de abril, ¿cómo usted la valora? Hermosísimo, eficiente, importantísimo, muy de mucho valor, comenzando con Yolanda Guzmán, comenzando con Yolanda Guzmán, como la coronela, como otros tantos, que lo dieron todo de todo. ¿Recuerda alguna otra más participación activa de La ella? mujer del 14 de junio, esta juventud del 14 de junio, que no recuerdo los nombres ahora, pero la vi muy activa, la vi en el frente. La mujer dirigida por Papa Tavera. Ese grupo de 14 de junio era indomable, gente de mujeres de mucho valer. Sí. Hay un dato interesante durante la guerra, señor Julio. La actitud de los partidos y la influencia de ellos. Ya usted ahora mismo nos habló del 14 de junio. El PRD, algunos partidos de izquierda incluso, y los militares y el pueblo. ¿Cómo usted conjuga esos elementos? Había una especie, cada partido por su naturaleza quería tener una supremacía del movimiento, y ellos sabían que no podían tenerlo porque el PRD que estaba a la cabeza en ese momento, y tenía todas las relaciones, todas las negociaciones las manejaba el PRD. Además tiene un congreso bien instalado. El 14 de junio nunca, ni el movimiento popular dominicano, ni los otros como Vaporeros, pudieron unificar criterios con el PRD porque cada cual tenía una lucha o una idea diferente del movimiento. Pero también carecían de líderes y de construcción de líderes, porque ya había muerto Manuel Tavares Justo, como se llama, Isaac Conde no concitaba la atención del mundo, el mismo Papa Tavera no tenía una concepción clara, que hicieron tercera paz, lucharon en contra de los americanos del invasor, pero con criterios independientes. No hubo una coordinación de lucha entre altos comandos de tamaño, que en este caso estaba avalado por el PRD. No hubo una coordinación. Porque si bien es cierto que el alto comando dirigía Tamaño, las negociaciones las las negociaciones políticas en el PRD. Pero estos otros movimientos, partidos, no tuvieron la consistencia, no tuvieron el bagaje suficiente para poder unificar esfuerzos, para llevar, había una armonía en el que no se manejaron de manera particular. Después, en cuanto al pueblo mismo, había una efervescencia de apoyo enorme. Con decirle que cuando había un meeting en el Parque Independencia, se despoblaba así la ciudad. Todas las ciudades apoyar. Señor Julio, cuando hay algunos sucesos durante la guerra, que quisiéramos saber su punto de vista con relación a la batalla de Puente, por ejemplo, o por ejemplo al avance de la llamada Operación Limpieza. Sí, eso, fíjese, a este momento, en la parte alta, la guerra dominaba la parte alta, hasta transportación en Italia. En esa ofensiva, unificaron todos los militares que han ido
los militares se pegaron en esas áreas 25, fueron acorralando a esta fuerza de la Constitución y fueron replegándose, bajándose a la parte baja de la ciudad. Pero con ellos también se fortaleció la parte, al venir tanta esa, se fortaleció la parte del puente, que nunca pudieron tomarlo. Hasta así que le quitamos algunos tanques, lo atravesamos mitad delante del puente, contra fuego y ellos habían disparado de arriba. La gente guarniciense, pero sí preservando siempre el que no cruzara el cepa porque sube el puente. ¿Usted observó ese ambiente allá en el puente? ¿Perdón? ¿Usted observó ese ambiente? Exactamente, sí. ¿Dónde estaba más o menos? Yo estaba en la parte cerca de mi tía, que es bajando en Santa Bárbara, bajando la Meriño, en la casa de él. ¿Recuerda usted el ametrallamiento de los aviones? Ellos hacían, sí, la parte de puerto de todo, para poder sacar la gente de ahí. Luego, realmente que hacían, ya se guardaba, se metía abajo del mar, abajo del tanque que tenía ahí, los así, pero sí, se guarecían. Es un momento de mucha confusión, y no es una situación que para poderla captar bien había que estar en el centro de su foco, no era fácil eso. Esto era un infierno. Sí. Señor Julio, para no usar de su tiempo, quisiéramos que nos cuente, nos narre, por favor, posterior a la guerra de abril, la vida de usted, ¿cómo transcurre? Bueno, yo llego al sector de Pedernales en octubre, septiembre del 65. Aquí llego a mi casa. Me fue a recibir unos cuantos de aquí. Me recibieron. Se orquestó una especie de vigilancia constante contra mí. No sé si yo andaba con el maestro de música de Pedernales, que era el líder del PDD de aquí. Yo me quedé, se salió y me dejó. También intentaron dos militares secuestrarme a la 1 de la mañana. Ellos no pudieron secuestrarme porque yo me coloqué en medio de los dos y llamé a varias personas, acudieron. Ellos me combinaron que me fuera a un sitio que yo quería, me señalaban, y es que para yo no iba, yo no tenía que matarme de tanta gente, yo no iba a ningún sitio. No pudimos matarme, me hicieron la fortaleza presa. Al día siguiente, a la mañana, me llevé una salsa, me llevaban al tribunal, 8 guardias custodiados, lleno de sangre. Y ahí, pues, a la cárcel. Salí 3 días después bajo fianza, me llevan al tribunal. Pero dice que golpes o tortura, culatazo y trompada y de todo. como una hazaña, como una mala. No una hazaña fuerte, porque el mayor se paró junto a su mesa, el mayor Lembo, que yo lo tengo en gloria. Y me tiró una trompada. A tirar una trompada yo le monté el golpe y me tiré también. Yo con 24 años de edad, de momento. Entonces me cayeron todos los oficiales y guardias. El último platazo me dio el cabo del guardia cuando me lo bajó la escalera. Pero el mayor Lembo tuvo la virtud de detener la golpiza. Vengo ya, vengo. Me llevan al tribunal civil, me enviamos de prisión, porque yo me había revelado y había incitado al pueblo hasta la fortaleza. Entonces ellos me trancaron, y después me traí bajo fianza y después trancados. Me descargaron. Pagué una multa como de 500 pesos algo así. Y pues me despacharon. No me gustaba nada, porque luego me pusieron un servicio constante de vigilancia, provocándome, y yo tuve que dormir. En el patio de mi casa había un árbol enorme, yo dormía arriba del árbol. O sea, de que estaba la noche y ellos salían a buscarme cuando vieron. Entonces había gente que estaban mirando a ellos, y me decían, mira, que están aquí buscando. A todo el mundo.
Pues yo iba a mi casa buscando y pues yo estaba arriba del pago. Nunca me encontraron. Hasta que pude salir en la alegría de la administratura, denuncié a eso, del representante del Papa, y ahí me dejan todo tranquilo. Tuve que retomar Pedernales después que se calmó la situación. ¿Cuándo es más o menos? Eso es ya en noviembre, en octubre, noviembre, que se reunió de nuevo Pedernales. Después que ya empezó a la capital. ¿De qué? 65. Del 65. El asedio fue inmediatamente. Pero constante. Pues, a cada hora y provocándome. No solamente eso, sino conmigo, provocando, improperios. Y en esa casa. Hasta que yo voy a evadir esa situación, porque era un asunto preparado. Era un montaje preparado. Pero yo digo por todo eso. Pero no tuvo problema en los 12 años de Balaguer, no persecución. Bueno, con Balaguer yo estuve trabajando con el ingeniero que hizo la casa, el barrio Inés aquí, que fue al principio que entró en el poder. Ese plan fue en septiembre del 2000, entró en agosto el poder, 66, y yo trabajo con ingeniero, entonces el ingeniero me andaba buscando. Este comunista tiene que ser médico, comunista de usted. Usted es el maestro trabajador, que es el entendido. Es un amigo de mi amigo, llamamos Ángel Pesotti, Rafael Angelino Pesotti. Entonces, pues, yo trabajé con 2 años, me presentó de Balaguer habló conmigo de Yes, porque me decía no lo que había que hacerme, de ahí me fui a la capital, 68, desde agosto 68. Volví después de hace años y medio, 2 años y medio. Me fui a Estados Unidos, estuve viviendo también aquí 30 años en la capital, estuve viviendo otra parte de Estados Unidos, como ahora. Pero nunca sin dejar de venir a decir eso de mí. Bueno, de nuestra parte, en el Julio, no sé si el profesor quiere hacer una pregunta. Agradecemos su tiempo, agradecemos esas vivencias suyas que aportan elementos importantes para la historia de la República Dominicana. Si quieres seguir algunas palabras más. No dar las gracias a ustedes por dedicar atención. Estamos prestos a seguir aportando cualquier otro dato que te puedan escribir. Me siento honrado por haber sido útil a usted y a mi país. Gracias. Siendo las 2:37 de la tarde, finaliza este encuentro con el señor Julio Antonio Mella, alias Julio, en Pedernales, exactamente en el edificio de la Gobernación.